Obras completas. Tomo 1. Amor, culpa y reparación. Por Melanie Klein. 68. 21. El complejo de Edipo a la luz de las ansiedades tempranas. Resumen del historial del niño. La incapacidad de Ricardo para afianzar su posición genital provenía en gran parte de su incapacidad para elaborar su ansiedad en la etapa previa de su desarrollo. El papel importante que el pecho malo tenía en la vida emocional de Ricardo dependía de su lactancia satisfactoria, que había estimulado fuertes impulsos y fantasías orales, uretrales y analsádicos. Los temores de Ricardo al pecho malo estaban contrarrestados hasta un cierto límite por la idealización del pecho bueno. Así podía mantener parte de su amor hacia su madre. Las cualidades malas del pecho y los impulsos oral sádicos de Ricardo contra él las transfería en gran parte al pene de su padre. Además, Ricardo sentía intensos impulsos oral sádicos hacia el pene de su padre que provenían de los celos y del odio existentes en la temprana situación edípica positiva. Por ello, el órgano genital de su padre, en su infancia, en su fantasía, se convertía en un objeto peligroso que muerde y envenena. El temor al pene, como perseguidor externo e interno, era tan intenso que Ricardo no podía llegar a confiar en las cualidades buenas y productoras del pene. Así, la posición femenina temprana de Ricardo era trastornada en su raíz por temores de persecución. Estas dificultades, que él experimentaba en su situación edípica invertida, se mezclaban con el temor a la castración, que era estimulado por sus deseos genitales hacia su madre. El odio a su padre, que acompañaba a estos deseos genitales y que se manifestaba en el impulso de arrancar mordiendo el pene del padre, le llevaba al temor de que lo castrasen, siguiendo el mismo procedimiento, y con ello ese odio incrementaba la represión de sus deseos genitales. Una de las características de la enfermedad de Ricardo era una inhibición creciente de todas sus actividades e intereses. Ello se unía a la represión intensa de sus tendencias agresivas, patentes sobre todo en relación con su madre. En relación con su padre y con otros hombres, reprimía menos la agresión, aunque ésta estaba muy restringida por temor. La actitud más frecuente de Ricardo hacia los hombres era la de pacificar a quienes podían ser atacantes y perseguidores. Con otros niños, la agresividad de Ricardo estaba menos inhibida, aunque él temía mucho más expresarla directamente. Su odio a los niños, así como su temor a ellos, derivaba en parte de su actitud hacia el pene del padre. En su mente estaban muy unidos y relacionados el pene destructor y el niño destructor y hambriento que iban a agotar a la madre y finalmente destruirla. Lo cual era debido a que Ricardo, inconscientemente, mantenía la equiparación pene-niño con gran intensidad. También sentía que el pene malo podría producir lamentablemente niños malos. Otro factor determinante de su fobia a los niños eran su celo a su hermano y a cualquier otro niño que su madre pudiese tener en el futuro. Sus ataques sádicos inconscientes a los niños dentro del cuerpo de la madre estaban unidos a su odio al pene del padre dentro de la madre. Solamente en una situación podía manifestar a veces su amor a los niños en su actitud amistosa hacia los bebés. Ya sabemos que Ricardo solo podía mantener su capacidad de amor si idealizaba la relación madre-bebé. Pero, debido a su temor y culpa inconscientes por sus propios impulsos oral sádicos, consideraba a los niños ante todo como seres oral sádicos. Era esta una de las razones que hacían que él no pudiese llevar a cabo, en su fantasía, su deseo de dar niños a su madre. Aún era más importante su angustia oral, que desde el comienzo de su desarrollo había aumentado su temor de los aspectos agresivos de la función genital y de su propio pene. El temor de Ricardo que sus impulsos oral sádicos dominasen sus deseos genitales y a que su pene fuese un órgano destructor era una de las causas principales de la represión de sus deseos genitales. Por ello le resultaba importante considerar la genitalidad como uno de los medios imprescindibles para hacer feliz a su madre y para hacer una reparación por los bebés que él creía que había destruido. De todos estos distintos modos,
Los impulsos, fantasías y temores oral sádicos de Ricardo interferían una y otra vez con su desarrollo genital. En las secciones precedentes me he referido repetidamente a la represión, a un estadio oral como defensa contra las nuevas ansiedades que surgen en la posición genital. Sin embargo, es importante no descuidar el papel que tiene la fijación en estos procesos. Como las ansiedades orales, uretrales y anal sádicas de Ricardo eran excesivas, su fijación a estos niveles libidinales era muy intensa. En consecuencia, su organización genital era débil y era fuerte su tendencia a la regresión. Sin embargo, a pesar de sus inhibiciones, Ricardo había desarrollado algunas tendencias genitales sublimadas. Más aún, en tanto que sus deseos estaban dirigidos predominantemente hacia su madre y sus sentimientos de celos y odio hacia su padre, él había alcanzado algunos de los componentes del desarrollo heterosexual. Sin embargo, este cuadro era decepcionante en cierto modo, porque el amor de Ricardo a su madre solamente podía ser mantenido mediante el refuerzo de los elementos orales de su relación con ella y mediante la idealización de la madre pecho. Ya hemos visto en sus dibujos que las secciones azules representaban siempre a su madre. Esta elección de color, asociada con su tracción por el cielo azul y sin nubes, expresaba su anhelo por un pecho ideal, completamente bondadoso, que no lo frustraría jamás. El hecho de que de este modo Ricardo fuese capaz, hasta cierto punto, de mantener su amor por su madre, le había dado la pequeña estabilidad psíquica que él poseía y que le había permitido también desarrollar hasta cierto límite sus tendencias heterosexuales. Era patente que la ansiedad y los sentimientos de culpabilidad formaban parte amplia de su fijación a su madre. Ricardo la quería, pero de un modo más bien infantil. No toleraba separarse de ella ni dejar de verla, aunque en él existían pocos rasgos de una relación independiente y masculina hacia la madre. Su conexión con otras mujeres, aunque muy lejana de ser verdaderamente masculina e independiente, expresaba un contraste llamativo con el gran amor y hasta la admiración ciega mostrados por su madre. Con las otras mujeres tenía una conducta inadecuada para su edad, y en cierto modo parecida a la de un don Juan adulto. Trataba de congraciarse con las mujeres de distintos modos, hasta adulándolas falsamente. Al mismo tiempo, a menudo las criticaba y se disgustaba con ellas, y se divertía si podía engañarlas con sus adulaciones. Aquí vemos dos actitudes contrapuestas en relación con las mujeres, lo que recuerda algunas conclusiones hechas por Freud. Hablando de la separación entre las corrientes sexuales y cariñosas del sentimiento erótico, existente en algunos hombres que sufren, como Freud lo formula, de impotencia psíquica, es decir, que solo pueden ser potentes en ciertas circunstancias, Freud escribe: la vida erótica de esas personas permanece disociada y dividida en dos corrientes, en las mismas dos que aparecen personificadas en el arte como amor celestial y amor terrestre o animal. Cuando esos hombres aman, no tienen deseo sexual, y cuando desean, no pueden amar. ¿Hay alguna analogía entre la descripción de Freud y la actitud de Ricardo hacia la madre? Temía y odiaba a la madre genital, mientras que daba su amor y cariño a la madre pecho. Esta división, siguiendo las dos corrientes, se hacía aparente en el contraste entre su actitud hacia su madre y hacia las otras mujeres. Mientras sus deseos genitales hacia su madre estaban reprimidos fuertemente, y por lo tanto, ella seguía siendo para él un objeto de amor y admiración, estos deseos podían ser activos hasta un cierto grado hacia otras mujeres que no fuesen su madre. Pero, al ocurrir así, estas mujeres eran objeto de sus críticas y de su desagrado. Representaban a la madre genital y se tenía la impresión de que el horror de Ricardo por la genitalidad y su necesidad de reprimirla se reflejaban en su desagrado hacia los objetos que despertaban en él deseos genitales. Entre las ansiedades de Ricardo, que traían consigo su fijación y su regresión hacia la madre pecho, era predominante el temor al interior de su madre, considerado un lugar lleno de perseguidores. Porque la madre genital, que era para él la madre cohabitando con el padre, según él contenía también el deseo, el órgano genital malo del padre, o mejor dicho, una gran cantidad de genitales del padre,
lo que originaba una alianza peligrosa de la madre con el padre en contra del hijo. La madre también contenía los bebés hostiles. Además, en Ricardo había la ansiedad de considerar a su propio pene como un órgano peligroso que iba a herir y a dañar a su madre amada. Las ansiedades mostradas, que obstaculizaban su desarrollo genital, estaban muy conectadas con la relación de Ricardo con sus padres como imágenes internalizadas. A la visión que él se formaba del interior de su madre, visto como un lugar peligroso, correspondía lo que él sentía cerca de su propio interior. En las sesiones anteriores hemos visto que la madre buena, es decir, el alimento bueno del desayuno, lo protegía internamente del padre, o sea, de los huesos largos salientes en su estómago. Esta visión de la madre protegiéndolo del padre internalizado tenía como paralelo una imagen materna a la cual Ricardo se consideraba impulsado a proteger del padre malo. La imagen de una madre dañada por los ataques orales y genitales del monstruo interno. Sin embargo, últimamente él también la percibía como dañada por sus propios ataques oral sádicos en contra de ella. El dibujo 2 muestra a los hombres malos, a su padre, a su hermano y a él mismo, que subyugan y se tragan a su madre. Aquel temor a haber dañado a la madre provenía del sentimiento de culpabilidad básico de Ricardo de haber destruido, devorado, a su madre y los pechos maternos mediante sus ataques oral sádicos en el proceso de internalizarla. Además de esto, expresaba su culpabilidad por sus ataques anal sádicos en el dibujo 6, ya que señalaba lo mayor horrible que caía del pájaro. La equiparación entre sus propias heces y el padre Hitler negro se ha visto ya antes de su análisis cuando empezaba a hacer los dibujos del imperio. En el primer dibujo, Ricardo empezaba con el color negro como representante de sí mismo, pero pronto decidía que el rojo lo representaba a él y el negro a su padre, manteniendo luego esto en el transcurso de todos sus dibujos. Esta equiparación quedó más aclarada mediante unas asociaciones con los dibujos 5 y 6. En el dibujo 5, la sección negra representaba al padre malo. En el dibujo 6 representaba lo mayor horrible que caía del pájaro mutilado. El temor de Ricardo a su propia destructividad estaba relacionada con su temor hacia su madre como un objeto peligroso y represivo. El pájaro horrible con el pico abierto era una proyección de su madre de sus propios impulsos oral sádicos. Las experiencias reales de Ricardo, de haber sido frustrado por su madre, no podían explicar por sí mismas que él se formase una idea psíquica terrorífica de una madre que lo devoraba interiormente. Se hace patente en el dibujo 6 lo peligroso que él sentía que era el horrible pájaro madre, porque el pájaro sin cabeza del dibujo lo representaba a él mismo y provenía de su temor a la castración efectuada por su madre, peligrosa en unión con el padre monstruo, ambos considerados como enemigos externos. Además, Ricardo se sentía internamente amenazado por la alianza de la madre pájaro horrible con el padre monstruo internalizado. Estas situaciones internas de peligro eran la causa principal de sus temores hipocondríacos y persecutorios. Cuando durante su análisis Ricardo fue capaz de enfrentar el hecho psicológico de que su objeto querido era también su objeto odiado y de que la madre azul claro, es decir, la reina con la corona, estaba unida en su mente con el pájaro picudo horrible, pudo asentar más firmemente su amor hacia su madre. Sus sentimientos de amor se unieron más íntimamente a los de odio y sus vivencias felices con la madre ya no se alejaron tanto de las frustradoras. Por ello, Ricardo ya no se sintió impulsado a idealizar tan intensamente a la madre buena ni a formarse una imagen tan terrorífica de la madre mala. Cuando se permitió reunir los dos aspectos de la madre, esto trajo consigo que el aspecto malo fuera atenuado por el bueno. Entonces, esta madre buena, más asentada en él, podía protegerla contra el padre monstruo, lo que a su vez implicaba que en esos momentos no la sintiese dañada, sin remisión, por su avidez oral y por el padre malo, lo que también significaba que sentía que él y su padre se habían vuelto menos peligrosos. Una vez más, la madre buena revivía y con ello desaparecía la depresión de Ricardo.
Su mayor confianza en poder conservar vivos al analista y a su madre, como objetos internos y externos, dependía del esfuerzo de su posición genital y de una mayor capacidad de experimentar los deseos edípicos. Ahora, en su fantasía, le era más posible la reproducción, o sea, la creación de bebés buenos que inconscientemente consideraba como el medio más importante para combatir a la muerte y al temor a la muerte. Por asustarse menos de estar dominado por sus impulsos sádicos, Ricardo creía que iba a ser capaz de crear bebés buenos, debido a que el aspecto creador y productor del órgano genital masculino, tanto del de su padre como del suyo propio, se le había hecho más manifiesto. Esto aumentó su confianza en sus tendencias constructoras y reparadoras, así como en sus objetos internos y externos. Se le reforzó la confianza no solamente en la madre buena, sino también en el padre bueno. Su padre ya no era un enemigo tan terrible como para que no pudiese enfrentar la lucha con él cuando lo consideraba como un rival odioso. De este modo dio un paso importante hacia el refuerzo de su posición genital y hacia el enfrentamiento de los conflictos y temores dependientes de sus deseos genitales. Extractos de una historia que ilustra el desarrollo edípico de la niña. He expuesto algunas de las ansiedades que trastornan el desarrollo genital del niño. Ahora voy a exponer parte del historial de una niña al que he descrito ya en publicaciones anteriores desde diferentes puntos de vista. Para su presentación, este material tiene algunas ventajas como la de ser sencillo y claro. La mayor parte de este caso ha sido publicado anteriormente. Sin embargo, añadiré algunos detalles hasta ahora no publicados, así como algunas interpretaciones nuevas que no hubiese podido hacer entonces, pero que retrospectivamente parecen confirmarse en el material. Mi paciente, Rita, tenía 2 años y 9 meses al comienzo de su análisis. Era una niña muy difícilmente educable. Sufría de ansiedades de diferentes clases, de incapacidades de tolerar frustraciones y de frecuentes estados de tristeza. Demostraba rasgos obsesivos que se fueron incrementando en los últimos tiempos. También persistía en ceremoniales obsesivos complicados. Su conducta alternaba entre bondad exagerada y remordimientos y estados de maldad en los que intentaba dominar a todas las personas de su ambiente. También tenía dificultades en la alimentación. Era caprichosa en sus gustos y a menudo no tenía apetito. Aunque era una niña muy inteligente, el desarrollo y la integración de su personalidad estaba detenido por la fuerza de su neurosis. Lloraba con frecuencia, aparentemente sin causa alguna, y cuando su madre le preguntaba por qué lloraba, contestaba, «porque estoy tan triste». A la pregunta, «¿por qué estás tan triste?», contestaba, «porque estoy llorando». Su sentimiento de culpabilidad se expresaba en insistentes preguntas a su madre. «¿Soy buena? ¿Me quieres?». No podía tolerar ningún reproche y si se la reñía empezaba a llorar o se mostraba hostil. Sus sentimientos de inseguridad en relación con sus padres se manifestaron, por ejemplo, en el siguiente incidente que ocurrió en su 2.º año de vida. Me dijeron que una vez empezó a llorar porque su padre, jugando, amenazó a la figura de un oso de su libro, con el cual ella se había identificado aparentemente. Rita sufría de una intensa inhibición para jugar. Por ejemplo, lo único que podía hacer con sus muñecas era lavarlas y cambiarle los vestidos de un modo compulsivo. Tan pronto introducía en el juego alguna fantasía, se angustiaba y dejaba de jugar. Lo que viene a continuación son algunos puntos cruciales de su desarrollo. Rita había sido amamantada durante unos pocos meses. Después se le dio biberón, que no aceptó bien en su primer momento. También fue difícil destetarla del biberón para darle alimentos sólidos. Se le daba todavía un biberón por la noche y su madre me dijo que había tenido que renunciar a suprimérselo porque cada una de estas tentativas había provocado en la niña grandes complicaciones. En cuanto al control de esfínteres de Rita, conseguido ya a poco de tener 1 año, creo con fundamento que su madre que se había preocupado demasiado. La neurosis obsesiva de Rita demostraba estar íntimamente conectada con su control de esfínteres precoz. Rita compartió el dormitorio de los padres hasta casi los 2 años, siendo a menudo castigo de los coitos de los padres. Cuando tuvo 2 años, nació su hermano y entonces su neurosis se manifestó en toda su intensidad.
Otra circunstancia coadyuvante fue el hecho de que su madre fuera también neurótica y tuviera una ambivalencia clara hacia Rita. Sus padres me dijeron que hasta el final del primer año, Rita quería mucho más a su madre que a su padre. Al comienzo de su segundo año, había desarrollado una preferencia clara por el padre, juntamente con celos intensos de su madre. A los 15 meses, Rita, cuando estaba sentada en la rodilla de su padre, expresó repetidamente y de un modo que no dejaba lugar a dudas su deseo de quedarse a solas con él en el cuarto. Es algo que no pudo decir con palabras. Cuando tuvo sus 18 meses, hubo un cambio notable que se manifestó en modificaciones de su relación con ambos progenitores, así como también en varios síntomas del tipo de terrores nocturnos y fobia a los animales, sobre todo a los perros. Su madre volvió a ser su favorita, aunque la relación con ella mostraba una ambivalencia intensa. Se adhería tanto a su madre que casi no podía dejar de verla. Esto iba acompañado con tentativas de dominarla y con un odio contra ella que a menudo no disimulaba. Al mismo tiempo, Rita desarrolló un desagrado manifiesto contra su padre. Estos hechos fueron observados claramente cuando ocurrieron y sus padres me lo comunicaron. En el caso de niños mayores, los informes de los padres acerca de lo ocurrido en los primeros años son menos de fiar, ya que con el transcurso del tiempo los hechos se falsifican más fácilmente en la memoria. En el caso de Rita, los detalles de aquellos sucesos todavía permanecían vivos en la mente de los padres y el análisis confirmó completamente lo esencial de sus informes.